buenos días, namaste, Dios les bendiga. Un tema bien importante a aclarar y que se maneja frecuentemente es lo relacionado a la misericordia de Dios, a ese Dios misericordioso. Es un tema que tiene más contexto místico que eclesiástico, que religioso, y por lo tanto hay que aclararlo muy bien, porque muchas veces se utiliza, muchas veces se apela a esa misericordia de Dios y trae de alguna manera frustración, porque parecería que esa misericordia de Dios no se manifiesta. Generalmente y afortunadamente uno pide y después se le olvida lo que pidió y uno deja pasar la cosa. Pero si uno entiende que es bien la misericordia de Dios, de verdad puede empezar a actuar como para merecerla. Cuando se habla de misericordia, de ser misericordioso, yo siempre trato de poner un ejemplo, como es en el cielo es en la tierra. Vamos a poner un ejemplo de la tierra y se puede de alguna manera extrapolar hacia Dios. Por ejemplo, una persona, un estudiante, está cursando sus materias, sus estudios y llega un examen final y el examen final lo falla, reprueba el examen final. Y va a hablar con el profesor y el muchacho va a tratar de conseguir una consideración especial del profesor. El profesor puede tomar varias opciones. Una de ellas puede ser decirle al estudiante: mira, lo siento, fracasaste, raspaste, reprobaste y ya no tienes más nada que hacer. Tienes que repetir el curso o tienes que salirte de los estudios, de la universidad, del instituto, del colegio, lo que sea. Esa es una actitud que el profesor puede tomar. O el profesor puede también decir: ok, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a regalar la nota. No importa que tú no lo hayas hecho bien, no importa que tú te hayas comportado mal, no importa que tú no hayas estudiado, yo te voy a regalar la nota y te voy a aprobar. O puede tener una tercera actitud. La tercera actitud es: ok, mira, entiendo que pudiste haber pasado por un problema, tuviste que haber estudiado, pero te voy a dar oportunidades. ¿Ok? Te voy a dar otra oportunidad para que tú vuelvas a tratar de estudiar para que esta siguiente vez sí apruebes. De esas tres, del profesor intransigente, que no le importa ningún tipo de razones, simplemente reprobó el examen y ya, al que le regala la nota a pesar de no merecerla o de no haber hecho lo correcto, y el profesor que le da oportunidades ante el estudiante, ¿cuál sería el profesor más misericordioso? Vamos a pensarlo. Aquel que es intransigente y te dice que ya no hay más oportunidad, definitivamente ese profesor no es misericordioso. ¿Acaso será misericordioso el profesor que te da el favor a pesar de que no hay merecimiento, a pesar de que hiciste las cosas mal? Perdonen, eso tampoco es misericordia. Misericordia es el profesor que te da más oportunidades para que tú intentes hacer las cosas bien y salgas con una victoria, con un triunfo personal. La misericordia de Dios es exactamente eso. Cuando se apela a un Dios misericordioso, no es un Dios que te da cosas simplemente porque Él es bueno o porque uno es bueno o uno es bonito. Definitivamente no. Si tuviéramos un Dios que, a pesar de que nosotros en situaciones difíciles Él nos exonerara de las cosas, caeríamos a lo mejor en el segundo lugar, ¿bien? En que fallamos un examen y viene el profesor y nos dice: está bien, yo te voy a exonerar del examen, yo te voy a pasar la materia para que tú apruebes el curso, aún sin saber lo que tuviste que haber aprendido. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida, y eso es categórico en todas las religiones, en las partes místicas, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en la vida, son siempre pruebas, ¿okay? O si no, consecuencias de cosas que nosotros con anterioridad no hicimos bien, no aprobamos. Cuando uno apela a la misericordia de Dios, en realidad lo que estamos esperando o lo que estamos tratando de recibir son múltiples oportunidades de hacer. Dios es misericordioso precisamente porque es como ese tercer profesor. Dentro de todo el amor que nos tiene Dios a nosotros,
Cada vez que fallamos una prueba o cada vez que estamos enfrentando un examen difícil, por cierto porque no estudiamos, bien, cada vez que nosotros estamos enfrentando un examen difícil, Dios puede darnos muchas oportunidades adicionales. Como Dios es eterno, a lo mejor un profesor nos da una o dos oportunidades y Dios es eterno y nos da todas las oportunidades que nosotros necesitemos. Eso es la misericordia de Dios. El Dios misericordioso no es quien te salva de los problemas. El Dios misericordioso es aquel que te da múltiples oportunidades para que tú te pongas sobre los problemas, para que tú aprendas a lidiar con los problemas, para que tú desarrolles esa capacidad de ser inmune hacia los problemas, de que tú aprendas espiritualmente. Si Dios nos exonerara de cada cosa difícil que nosotros enfrentemos, estaremos perdiendo todas las oportunidades de fortalecernos, y la fortaleza es espiritual porque estamos hablando de Dios. Entonces a Dios no le conviene que nosotros seamos débiles espirituales. A Dios les conviene que nosotros seamos muy fuertes espirituales, porque siendo fuertes espirituales es la única forma en que podamos llegar al cielo, que podamos entrar al cielo. Los débiles de espíritu no entran al cielo. Bien, Papá Dios necesita ponernos pruebas, cargarnos de peso las veces que sean necesarias para precisamente nosotros salir fortalecidos. Entonces, ese Dios que está allí pendiente a cualquier petición de nosotros, para quitarnos las pruebas de la vida, ese Dios no es un Dios real. ¿Okay? A Dios le interesa que nosotros en cada problema salgamos mucho más fuertes, espiritualmente hablando, para que de forma eventual, lo más rápido que tarde que sea posible, podamos llegar al cielo. El Dios misericordioso, les pido que lo consideren así. El Dios misericordioso entonces es ese Dios que nos da 1, 2 y 1000 pruebas necesarias para que nosotros aprendamos a vivir bien espiritualmente, a hacer lo correcto espiritualmente y definitivamente llegar al lado de Él. No manejemos el concepto del Dios misericordioso como aquel que simplemente nos va a quitar la prueba. Cuando comenzaba este video y decía que muchas veces se utiliza el concepto de Dios misericordioso y después de utilizarlo viene la frustración porque no llegamos a ver la misericordia de Dios, es precisamente ese caso. Nosotros creemos que el Dios misericordioso nos va a quitar los problemas. No. Si un problema vence, el Dios misericordioso va a hacer que en algún futuro ese problema de alguna manera vuelva de nuevo. Pero nos va a dar tiempo entre situación y situación para que nosotros estudiemos, para que nosotros aprendamos a lidiar con los problemas. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se estudia para el siguiente examen que el Dios misericordioso nos va a permitir presentar? Se estudia en crecimiento espiritual. Se estudia en escenarios donde te enseñen a ser espiritual. Para eso está un crecimiento espiritual. Para eso está un maestro espiritual. Definitivamente estudiar solo las cosas relativas al espíritu nunca ha sido de provecho. Tienes que formarte bien para que cada vez Dios necesite menos ser misericordioso contigo, para que no te ponga tantas pruebas, tantos exámenes. Espero que haya quedado muy claro este concepto del Dios misericordioso, y si tienen alguna duda, por favor dejen los comentarios, dejen sus dudas abajo, que poco a poco con paciencia se los iré respondiendo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, hasta luego.